en el amor del Señor. Saludamos a todos ustedes, mis hermanos y amigos, y también los que nos están viendo por las redes sociales. Muy buenos días para nosotros. Es un gran privilegio poder estar una vez más en casa, después de algunos días de ausencia, por motivo de familia. Ya estamos con ustedes, mis amados hermanos. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Jesús. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces, capítulo 13. Hoy terminamos el estudio de estos libros históricos, donde hemos aprendido que el Espíritu del Señor siempre se movía a pesar de las muchas fallas del pueblo de Israel. Nuestro Dios cumple sus promesas, siempre atrayendo al hombre, a su pueblo, para que sean adoradores, igual como nosotros también, amados hermanos. Ya hemos estudiado los capítulos anteriores, donde hemos aprendido la vida de cada uno de los jueces. Hablábamos que los jueces eran militares, eran personas de carne y hueso como nosotros, pero ungido que el Espíritu del Señor caía sobre ciertas personas y ellos estaban siempre hablando de Dios al pueblo. Hoy vamos a continuar ya con el último juez que vamos a estudiar, es acerca de Sansón. Yo creo que a muchos nos da la idea Sansón, ¿no? Y algunos que hemos sido un poquito, que nos gustaba películas griegas, mucha mitología, cuando uno piensa de Sansón, uno dice Hércules. Piensan algo, ¿no? Pero no es Hércules, es Sansón. Muchos se equivocan y mencionan que en las películas que vemos, mitología, eso no. Pero la Biblia nos habla que sí, Sansón, un hombre fuerte, pero como todo hombre, él tenía que ser fortalecido en su vida física, en su vida emocional y también en su vida espiritual. Entonces, capítulo 13, 14, 15 y 16 nos habla acerca de este último juez llamado Sansón. Vamos a dar lectura, ustedes siguen con su vista, puedan leer con nosotros. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Capítulo 13, yo leo el versículo 3, luego 4 y 5, y nos pasamos luego al capítulo 16, y así voy citando los versículos. Bien, hermanos, vamos dando lectura a la palabra del Señor. 13 de Jueces, versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Capítulo 16. Capítulo 16, verso 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñele y infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Luego nos vamos al verso 15, 16, 15. Y ella le dijo: ¿cómo me dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. 17.
Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo, nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Verso 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. El verso 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, muchas gracias por este gran privilegio que nos honras con tu presencia. Tu pueblo, Señor, tu iglesia, lavados con tu preciosa sangre, nos hemos congregado porque tú eres quien nos has invitado, Señor. Tu palabra lo dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Por eso, Señor, en esta mañana, háblanos. Queremos atesorar tu palabra. Que cuando el mundo quiere invitarnos, cuando el pecado quiere hacer un vallado en nuestras vidas, podamos decir un no. Porque de esa manera, Señor, estaremos alegrando tu corazón. Seas tú hablándonos, Espíritu Santo de Dios, tomando lugar en tu pueblo, en tu iglesia, moviéndote de rincón a rincón. Ahí mis hermanas maestras, mis hermanos maestros, en el segundo piso y tercer piso, también de igual manera, Señor. Dales palabra revelada, acertada para ellos también, para nuestros niños, para nuestros adolescentes, jóvenes, señorita y mis hermanos que estamos aquí, Señor, en tu casa de oración. Muchas gracias, Padre. Tu presencia está aquí, Señor. Por la fe declaramos así, Señor, y creemos, Señor, tal como tú lo dijiste: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Señor, somos mucho más que eso, y gracias por tu presencia. Demos aplauso al Señor, hermano, que Él está aquí con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. La enseñanza de esta mañana: la extraordinaria fuerza de Sansón. La extraordinaria fuerza de Sansón. Dios escogió a Sansón para liberar a Israel de los filisteos y lo bendijo con habilidades sobrenaturales. Gloria al Señor. Nos vamos al primer punto. Nacido para el propósito de Dios. Sansón, milagrosamente, él sobrenaturalmente, él, hermano, viene a este mundo para un propósito específico de parte de nuestro Dios. Primer punto, vamos a hablar sobre nacido para el propósito de Dios. Un hijo inesperado. Nos vamos al capítulo 13. Usted me va a seguir con la vista. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Por última vez en este libro Jueces, capítulo 13, verso 1, registra el conocido estribillo
cuando dice la Escritura, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Nuestro amado Dios, el Todopoderoso, conociendo la gran ausencia de su presencia, Él vio las 1000 formas para que una vez más Israel sea defendido, Israel tuviese un juez. Y por esa razón menciona en este verso, primero que estamos dando lectura, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a ver algunos versículos de capítulo 2, así a vuelo de pájaro solamente, para como una referencia. Usted me sigue con la vista. El capítulo 2:11, ahí dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Prácticamente un pueblo apóstata, un pueblo que conocía los milagros de Jehová su Dios, pero ellos se apartaron del Señor. Y seguimos nombrando algunos textos. Capítulo 3, verso 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Volvemos al capítulo 4. Sigue diciendo el verso 1. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Oh, hermanos, repetidamente los hijos de Israel hacían lo malo ante los ojos de Jehová. 10:6. Dice la Escritura, una vez más, 10:6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, y menciona un montón de dioses falsos de mucha idolatría. Como ustedes están, hermanos, siguiéndome con la vista y leyendo, vemos cómo el pueblo de Israel, hermano, de mal en peor, de mal en peor. Dios levantaba un juez, se ponían fieles. Cuando muere aquel juez, otra vez retroceden y hacen lo malo ante los ojos de Jehová. A pesar de todo ello, Dios juró por sí mismo, hermano, de cuidar a su pueblo Israel. Él juró por sí mismo, hermanos, que a pesar de todas estas males que hicieron, que dieron la espalda a Jehová, Dios jamás retrocede a sus promesas, porque Él es fiel. Aunque el hombre haga lo que haga, Dios dice que su fidelidad es para siempre. Él jamás se niega a sí mismo. Él es fiel con su pueblo Israel, como también con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Esto podemos identificarnos también. Cuántas veces, hermanos, hemos caído, hemos dado la espalda al Señor, pero el Señor, por su gracia y misericordia, nos tiene en pie. El Señor, por su gracia y misericordia, estamos aquí alabando, glorificando, no porque somos los mejores, no, es por su gran misericordia, amados hermanos. No hay otra manera. Y aquí vemos en este capítulo 13 de Jueces, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Aflicción, angustia, dolor. 40 años. Hermanos, no fue poco esos años que pasaron, pero Dios tenía que obrar, porque su pueblo está totalmente desmantelado. Su pueblo sufría mucho, y dice la Escritura que por 40 años esclavizado. ¿Por qué? Porque ellos habían dado las espaldas a su Señor Jehová.
Ellos habían, hermanos, ido tras adoraciones a dioses ajenos. Se volvieron idólatras, convivieron con el pecado, se alejaron. Y la Escritura menciona ahí que por 40 años sufrían mucho dolor. Verso 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Aquí empieza la obra milagrosa de Jehová nuestro Dios. Para nuestro Dios todo es posible, hermanos. Aún dice, si nosotros callamos de no hablar del Señor, aún las piedras hablarán, porque Dios es Dios. No refutamos a Dios porque Él es Dios. Él es el soberano, el todopoderoso. Ahora vemos, hermano, que nuestro Dios se interesa de buscar a una mujer. Y de paso, mis hermanas, felicitaciones por el Día de la Mujer Internacional. Un aplauso por las mujeres, hermanos, que son su día. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Entonces Dios, nuestro Padre Dios, ve, hermanos, a esta familia de Manoa en estos bosques alejados de la ciudad. Ahí había una pareja de esposos. Pero ¿qué sucede? Que la esposa de Manoa era estéril. Imposible poder tener bebé. Pero para nuestro Dios todo es posible. Diga a su hermano que está a su lado, para nuestro Dios todo es posible. Y créalo al decirlo, para nuestro Dios todo es posible. Aleluya, gloria, sí Señor, aleluya. Para el Señor todo es posible. Alejandra y su pastor, 50 años cumplidos, todo es posible para el Señor. Cuando recién nos casamos, yo dije, quiero vivir solamente tantos años, pero el Señor me pasó de esos años, porque el Señor todo es posible. A mi esposa decía, 50 años más duraré, pero ya pasé de los 50. Para Dios todo es posible. Y el Señor buscó a la mujer de un hombre llamado Manoa. Esta mujer era estéril. No podía humanamente tener su hijo, pero el Señor ve en ella, hermano, una mujer valiente, una mujer que sí podría traer un bebé a este mundo para que sea juez sobre Israel. Verso 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Cuántos creemos al Señor? Ella, dice el verso siguiente, 4, ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aleluya. El Señor, este ángel le dice, porque era Dios mismo hablando ahí, tú vas a ser de bendición para mi pueblo. Pero algo tienes que hacer tú. No serás una mujer que te guste el vino, la borrachera, el alcoholismo. Tú tendrás que ser una mujer que te vas a conservar a la mujer. Porque el bebé, el niño que viene, él será nazareo. ¿Y qué es un nazareo? La Biblia nos da respuesta. Nos vamos, hermanos, a la Escritura, en número 6, ahí tenemos la respuesta. Números capítulo 6, versículos 1 al 3, luego 5 y 6. Bien, dice así la palabra del Señor. 6:1. El voto de los nazareos.
Habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Verso 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará de crecer su cabello. Dejará crecer su cabello. Verso 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Ahí tenemos por qué Jehová Dios le dijo a esta mujer de Manoa que él, el hijo que tendrá, tiene que ser nazareo. Y aquí tenemos que es un nazareo. Entonces, amados hermanos, un nazareo nos está diciendo es un compromiso voluntario y temporal hechos por personas que querían apartarse para el Señor por un tiempo específico. Vuelvo a la lectura, que es importante que usted está tomando nota. Un nazareo, hermano, es un compromiso voluntario. En este tiempo podemos ver también cómo el Señor levanta a hombres y mujeres para cumplir un llamamiento. Muchos son llamados, pocos los escogidos, nos dice la palabra del Señor. Nosotros somos llamados, gracias a Dios, hemos sido llamados para servir al Señor, pero alguno de ese llamamiento Dios escoge para estudiar en un seminario bíblico, una escuela bíblica. Es escogido para poder él cumplir los labores del ministerio de apóstol, ministerio misionero, ministerio de profeta, de pastor, maestro. Entonces yo quiero que usted entienda, es un compromiso voluntario para ser nazareo. Y habla de la mujer también. Así que esa teoría que muchos dicen la mujer no predique, la mujer. No, hermano. Acá mismo vemos que también las mujeres hacían voto de nazareo, se apartaban por un tiempo hasta que ellos dijeron hasta aquí nomás, entonces se retiraban. Pero con Sansón no fue así. Él no se presentó para ser nazareo. No, él fue. Gloria al Señor, desde el vientre de su madre, él fue ya, hermanos, nacido con un propósito. Él fue algo sobrenatural, fue un milagro de Dios. Y por lo tanto él tenía que, no tempranamente un compromiso, sino él tenía que continuar sobre este voto de nazareo. ¿Cuánto decimos amén? Pero ese nazareo debe abstenerse ¿de qué? De no beber vino o bebidas alcohólicas, de no cortar el cabello o afeitarse, de no tocar cadáveres o cosas impuras. Sansón era un nazareo por decreto divino. A su nombre, aleluya. También usted, hermano, yo sé que no somos judíos ni nazareos, pero Dios también a usted y a mí nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos. ¿Cuánto lo creemos? Vamos a Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Aleluya. En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Hermano, ya usted y yo estábamos en los propósitos de Dios. Aleluya. Por eso estamos en pie alabando, glorificando al Señor, porque estamos en el propósito de Dios que nos escogió antes que nosotros nazcamos. Ya el Espíritu del Señor nos había escogido para servirle, para honrarle en este tiempo. Aleluya.
Entonces, hermanos, se da cuenta acerca de Sansón. Él milagrosamente, él fue nazareo antes que naciese, porque Dios, hermanos, obró en su madre, esta mujer estéril. Entonces la palabra del Señor nos habla a nosotros también, y debemos sentirnos agradecidos porque hemos sido escogidos por el Señor antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, hermanos, podemos ver ahora versículos 6 al 14, un libertador de Dios. Volvemos a Jueces capítulo 13, versos 6 al 14. Gloria al Señor. Y la mujer vino y se le contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño, una vez más lo repite, porque a veces somos olvidadizos, este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Cuántos alabamos al Señor? Este niño será un niño apartado, un niño consagrado para el servicio del Señor. Igual que usted y yo también hemos sido apartados para consagrar nuestra vida para el Señor. Usted y yo hemos sido apartados, hermano, para cumplir y dar estas noticias que lo estamos haciendo algunos callamos, no podemos hacerlo. Usted y yo hemos sido apartados para poder predicar este mensaje poderoso que el Señor nos ha dejado. A su nombre. Y seguimos leyendo. 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. El versículo 10. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, mas no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. ¿Qué podemos sacar de estos versos que hemos leído, hermanos? Vemos aquí, amada iglesia del Señor, la preocupación de Manoah. Él también quería ver al ángel, conversar con el ángel, igual como hizo con su esposa. Por eso él, cuando estaba en el campo, y de repente el ángel vuelve a hablar con la mujer, y la mujer dice, verso 10, que ella corrió. Aleluya. Ella corrió a dar la noticia a su esposo que el ángel de Jehová una vez más me ha visitado. Gloria. Qué privilegio de las mujeres, las damas. Cuando viven en comunión con Dios, ángeles del cielo están a su lado. Oh Señor, esta mujer corrió porque no quiso ella sola ganarse la bendición, corrió al esposo. El ángel ha vuelto, así es que, y dice que él le acompañó, volvió, y él contempló y conversó, aleluya, con el ángel de Jehová. No guardó secreto. Usted de igual manera, amada hermana, no guarda el secreto. Entre familia se debe saber.
Si hasta el momento no es cristiano su esposo, orar y hablarle con maneras, con cariño, con amabilidad, para que el esposo también, él, dé un paso de fe y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuánto decimos amén? Igual como esta mujer de Mahoma, ¿se da cuenta? Así es que hay que seguir orando, perseverando, con cariño y con amor. Aunque pase años, si no quiere entregarse, usted siga orando, usted sigue intercediendo. Jamás usted destruya a su esposo, diciendo, bueno, ya tantos años te hablé, así que tu problema no es su problema. Es nosotros que sabemos que como hijos de luz tenemos que esperar. En el momento, aquella persona vendrá el Señor. Y qué bendición cuando vienen, hermanos, son más fieles que uno. Son más fieles que uno. Y aquí vemos cómo hay preocupación. Como ya, hermanos, están ahí con el ángel, aprovecha Manoah y le dice, sí, queremos que nos des instrucciones, queremos que nos ayudes. ¿Cómo vamos a enseñar a este niño que van a hacer? ¡Oh, santo! Hermanos míos, yo sé que muchos ya, nuestros hijos son mayores, yo sé que muchos ya somos abuelos. Pero es necesario, hermanos, a los que están empezando su matrimonio o los que van a casarse recién, tienen que ser como Manoah, preocupándose. ¿Qué vamos a enseñar al bebé que nos estás bendiciendo, Señor? ¿Qué es lo que voy a hacer con el bebé que me estás dando? Ustedes que están recién matrimonios nuevos, que recién están ahí, algunos ya están felices porque ya viene también gente nueva. ¿Cuánto decimos amén? Yo digo de esto porque mi hijo se goza, Moisés, porque su esposa Angelita, ya ella está esperando un bebé. Así que esta vez que hemos ido nos cuenta que cuando se arrimó, porque todo esposo hacemos eso, ya está hinchadita su embarazo y él se puso sus oídos y el bebé le dio una patadita, ¡pam!, le pateó. Yo creo que ha pasado también con usted, conmigo también ha pasado así uno de mis hijos. ¿Ve? Entonces, qué alegría. Entonces, hermano, preocuparse, matrimonios nuevos. ¿Cómo va usted a enseñar a sus hijos en los caminos del Señor? No solamente pensar que la escuela dominical lo eduque, que la escuela dominical y tal, los maestros que le enseñe, es una parte. O la escuela, no, hermano. Nosotros, como hijos de Dios, debemos enseñar a nuestros hijos desde que están en el vientre de su madre, cuando nacen, llevarles, encaminarles en el amor del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Y si no lo hemos hecho, hermanos, hágalo con nuestros nietos, con nuestros nietos. Yo tengo una nieta, Arleti, hermanos, que está en Trujillo, es una bala. Oh, esta niñita de 5 años, hasta canas verdes creo que me está sacando ya. Es muy, ¿cómo se dice? Muy imperativo. Ella está en todo, está mirando. ¿Qué es lo que estás puesto? Me he puesto yo un sombrerito, viene, me quita el sombrero y corre. Hermano. Pero tengo que enseñarle como abuelo ahora, porque mis hijos ya son jóvenes, ya están casados, todo eso. Y dice la palabra del Señor, corrige al niño, dice, que cuando ellos sean ya mayores, viejos, nunca se apartarán de la fe del Señor, hermano. Y el Señor se ha puesto por cabeza y no por cola. Y por eso Manoah se preocupaba, ¿qué voy a enseñar al niño que nace? Nos dice aquí este verso 12. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Ahora nosotros ya como hijos de Dios, preguntémonos nosotros como hijos de Dios, lavados con la preciosa sangre de Jesucristo, como hijos de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Algunos dicen todavía no es el tiempo de Dios para evangelizar. Hermano, eso está fuera de la Biblia. La Biblia dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Como hijo de Dios, usted, hermano, es también igual que yo de predicar el evangelio a toda persona, a toda familia que no conoce al Señor, amigo del trabajo.
Como hijos de Dios tenemos que dar a conocer este mensaje poderoso que transformó nuestra vida. Para ellos también serán restaurados, porque hermanos, la palabra del Señor es palabra viva, eficaz, y cuando penetra, entra, hermanos, hasta lo profundo del ser, dice la Escritura, porque la palabra es Dios mismo para nosotros. Aleluya. Y eso es lo que hizo Manoah. Entonces, hermanos, también nosotros como hijos de Dios, preocuparnos de hacer la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Un libertador de Dios hemos leído. Para Manoah y su esposa no fue suficiente un solo anuncio del ángel de Jehová. 2 veces, porque así somos nosotros, nuestra naturaleza, queremos que nos repita. Pero ya está la orden, hermanos, como hijo de Dios, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El versículo 8 habla que Manoah oró al Señor y el ángel, hermano, reza, le dice, le da las instrucciones, y así hemos oído. Vamos ahora al capítulo 13 al capítulo 15, hermanos. Ahí habla ya de Sansón, no lo vamos a ver todo, pero ahí habla ya su nacimiento y cómo él se enfrenta su vida en el pueblo de los filisteos, hermanos. Igual que usted, su vida en el Señor empezó con tropiezos, un poco desanimado, problemas que vienen, todo eso. Y Sansón empezó así. Capítulo 13, 14, vemos, hermano, que tenía muchas flaquezas, muchas debilidades, pero Dios estaba con él. Y vamos a dar lectura a esto, en lo que estamos hablando, hermanos. Varias referencias aclaran que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón. 13, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estalón. 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. 19, verso 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Vemos cómo el Espíritu del Señor estaba allí en toda su juventud con Sansón. Estamos leyendo ahora el 15:19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Vemos cómo Dios guardaba a Sansón, igual como en este tiempo, hermano, también el Espíritu del Señor, hermano, nos guarda. El Espíritu del Señor ahora no se ausenta. Con Sansón venía en momentos específicos, descendía el Espíritu del Señor sobre Sansón y libraba a él. Pero el Espíritu volvía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermano, ya el Espíritu del Señor, hermano, en el Nuevo Testamento dice la Escritura, y hoy Él ya no se ausenta, el Espíritu Santo, Él mora, tiene su habitación en nosotros. Pero en el Antiguo Testamento no era así, venía, cumplía su misión y una vez más. Pero en el Nuevo Testamento, hoy, hermanos, el Espíritu Santo tiene un templo, tiene una morada. Y eso somos nosotros, amado hermano. A su nombre, aleluya, gloria, gloria a Jesús. En Juan 14:16, ahí nos dice, y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto lo creemos? Que esté para siempre. 14:16 San Juan. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que el Espíritu Santo ahora permanece en cada corazón consagrado, alejado del pecado. El Espíritu Santo, como dice santo, Él habita, permanece, como estamos leyendo capítulo 14, verso 16. ¿Cuánto lo creemos? Para que permanezca nosotros, hermanos, tenemos que huir, tenemos que correr del pecado, tenemos que ausentar esa vida negativa que vivíamos. Ya no, ahora Cristo, aleluya,
ha hecho posible para que usted y yo podamos, hermano, disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos al segundo punto. Seducido a alejarse de Dios. Ahora viene un problema serio. La debilidad de Sansón. ¿Sabe cuál era la debilidad de Sansón? Era el sexo, hermanos. Su debilidad de Sansón era el sexo. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Capítulo 16 de Jueces, versículo 1. Y fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Se da cuenta? Humano, carne y hueso como nosotros. Se descuidó su comunión con Dios. Se sentía fuerte, tal como menciona. Pero él, igual que usted, hermano, él necesitaba ser fortalecido en lo físico, en lo emocional y también en lo espiritual. Vemos a Sansón ahora, hermano, que va a cierto lugar y lo primero que va, busca un burdel. Busca a una mujer de la mala vida, una ramera, dice la Escritura. Eso nos estará pasando también en muchos de nosotros, amados hermanos. Que el Señor abra su corazón, mis hermanos. Oh, es triste cuando viene a la memoria de hombres y mujeres que hacían muchas proezas. Viene a la memoria de un gran evangelista que llenaba estadios, coliseos, hermano. Miles de hombres y mujeres entregaban su vida al Señor, pero también tuvo su debilidad igual que Sansón. Y el periodismo lo siguió a donde iba después de la campaña. Y lo siguieron y lo vieron en un burdel. Ahí conviviendo, hermanos, en adulterio. Naturaleza humana y pecaminosa igual que nosotros. Si esta mañana Dios está hablando, hermano, deja esa vida. Eso no te pertenece a ti. Esa vida de pecado tienes que tú ya, nunca más. Porque tiene la calidad del Espíritu Santo en tu vida, hermano. Ni Sansón, él llegaba a ese lugar, lo primero buscaba dónde poder estar en ese pecado de fornicación o adulterio. Pero ¿qué pasó? Seguimos leyendo, hermanos. Estamos hablando del segundo punto, seducido a alejarse de Dios, la debilidad de Sansón. Todos luchamos con ciertas tentaciones, más que con otras, ¿verdad? Todos luchamos. Acá no era yo, no. Todos luchamos, hermano. Todos luchamos. Así que nos ponemos en eso también y tenemos que ser cuidadosos como se vive al Señor. La historia de la vida de Sansón muestra que su mayor tentación era el sexo. Y seguimos leyendo el siguiente versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Ahora no solamente visita, sino que ahora él se enamora de una mujer llamada Dalila. Y aquí viene la tristeza para él, hermanos. Gloria a Jesús. Sigamos leyendo. Y vinieron a ella, verso 5, los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,000 ciclos, 1,100 ciclos de plata. Verso 6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Empezó el querer, hermano, hacer ese jugueteo. Cuidado, hermanos. Este ejemplo negativo de Sansón nos ayude a no cometer ese error, hermano. Jamás seremos fuertes en nosotros mismos, pero en el Señor sí somos fuertes, amado hermano.
Por eso el consejo del apóstol San Pablo a su hijo espiritual, a este joven Timoteo, le dice: huye. No le dice enfréntate, huye de las pasiones juveniles. Porque Pablo sabía que jamás uno va a poder, hermanos, luchar contra las intenciones del corazón. Y esta mujer, hermanos, por tres veces le está moviendo. Y Sansón jugando, Sansón ahí, dijo: siempre Dios me va a ayudar. Pero se equivocó. Es triste, hermano, ese versículo a mí me llenó de... comencé a llorar al Señor cuando en el versículo 20 dice que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Simplemente era un simple religioso como en este tiempo. Muchos podrán tener buenos títulos, serán pastores de renombre, serán lo que sean, hermano, pero si pierde su comunión con Dios, hermano, lo que hayamos logrado, eso será simplemente basura ante los ojos del Señor. No valdrá nada. Por eso es importante nuestra consagración, es importante nuestra entrega, nuestro compromiso, no ante la iglesia templo apostólico, no ante una institución, no ante una misión eclesiástica, sino nuestro compromiso, hermanos, a nuestro Dios, porque Él quiere su santidad y su pueblo. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y como los tiempos son tan peligrosos, rumores de guerra, estamos en guerra, ustedes lo saben todo eso, hermano, Cristo viene, como dice acá: hoy aquí yo vengo pronto. Y no estemos tibiamente andando, sino, hermanos, tratemos de salir, si estamos en eso, pedir perdón al Señor y volver al Señor, que Él viene, dice que es clemente, es amplio en perdonar cuando nosotros venimos con un corazón arrepentido, amada iglesia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10? 1 Corintios 10. Dice la palabra del Señor, 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. Por eso Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que quiero hacer, eso no lo hago, decía Pablo. Más lo que no quiero, eso hago. ¡Ay de mí! Él se postraba y decía: ¡ay de mí! Pero todo, dice también, lo soporto por amor al que me llamó. Todo lo soportamos por amor a quien nos llamó. Aunque seamos despreciados, hermano. Aunque seamos ahí marginados. Aunque por ahí se levante y diga: lo mismo predica el pastor, el diácono. Oh, santo. Vendrán tentaciones, hermanos, vendrán, pero usted, dice la Escritura bien claro en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuánto decimos amén? Aleluya. Entonces, amados hermanos, Sansón la primera vez dijo: bueno, para ir al juego. La segunda vez, la tercera vez, y la cuarta ya no, porque esta mujer Dalila dice que le dobló su emoción, y él declara de dónde viene su fuerza. Cuidadito, hermanos, como dice una canción, que el diablo se pasea muchas veces como zapatito de algodón, no se siente, pero ahí está la tentación. Uno no se da cuenta, pero ahí está la tentación. Entonces, amada iglesia del Señor, la caída de Sansón lo vemos del versículo 15, 16, 15.
dice el Señor en su palabra. Y ella le dijo: ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. La palabra de la dama, y con todo respeto a mis hermanas, hay mucha labia de la mujer que saca al hombre todo, igual como vemos de Dalila. Lo saca todo, y cuando ya una manera, hermano, se ve que ya le dijo, le declaró: ahora sí, tengo dinero, ahora sí, buenos vestidos, ahora sí, llama a sus enemigos, los filisteos, y vienen, hermanos. Y qué triste cuando dice acá la escritura, el verso 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducido a mortal angustia. No es un juego. Él está ahí cargoseándose con la persona de su sexo opuesto. No es un juego de estar por ahí poco a poco con esas, hermanos, palabras que a veces se tratan de, como me dijo una oportunidad un joven, y la chica nos dijo que querían ellos formar una amistad para llegar a un matrimonio. Pero ese joven le dijo: sí, pero hagamos el amor, vamos a fornicar, después nos reconciliamos. Imagínense esa idea estúpida de este joven. Después nos reconciliamos como si fuera algo gracioso. Por eso, damas, consérvese. Los varones de igual manera. Y nosotros también, los mayores, tengamos cuidado. Porque el diablo no por joven, sino por viejo. Y el diablo, a cualquiera que nos cuidamos, hermanos, se nos lleva. Por eso es necesario en nuestra vida, nuestra comunión con el Señor. Evitemos esos lugares que sabe usted que es malo ese lugar. Sabe que usted esa cantina ya no debe ir ahí. Sabe usted que esos amigos son groseros, ya sálgase ahí. ¿Qué hace usted con sus amigos? Usted sabe que están yéndose a un mal sitio. ¿Usted por qué acompaña? Deje eso. Ya no es para usted. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Honremos a nuestro Dios que nos dio su salvación, hermanos. Honremos a nuestro Dios con respeto, con reverencia. No solamente aquí, sino ahí, en el mercado, en el taller, la oficina, ahí en la chacra donde vayamos. Honremos al Señor, respetemos. Vivimos en la presencia del Señor, amados hermanos. Y vemos aquí entonces que abrió su corazón, todo lo presionaba. Y el 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y fue rapada dice: si fuera rapada mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo la lira a la que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 querejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y el 20 dice: y le dijo Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y este texto es lo más triste, es lo más doloroso, hermanos. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No juguemos como Sansón. No estemos, hermano, jugando a la espiritualidad. No somos fuertes nosotros. Somos tan débiles, hermanos. Sansón, que tenía un propósito tan hermoso, lo perdió por descuidar su vida, su comunión
con su Señor. Tengamos cuidado, hermanos, en el nombre del Señor, tengamos cuidado. Gloria a Dios. Le faltó dominio propio a Sansón y sus pasiones desordenadas lo llevaron a cometer todo tipo de acciones imprudentes e impías. Gloria a Jesús. Sansón se dio y confesó su secreto. Dalila llamó a los filisteos. Ella hizo que Sansón se durmiera. Le cortaron el cabello. Y Sansón se despertó, descubrió que ya no tenía fuerzas. Los filisteos lo capturaron, lo sacaron los ojos. Pronto Sansón estaba moliendo grano como un animal en Gaza. ¿Se da cuenta? Este es verídico. Esto no es, hermanos, una fábula. Esta es una realidad. El ejemplo de Sansón sea motivo para que nosotros seamos alertados y no cometer este mismo error. Lo sacaron los ojos, ya no tenía fuerza como venía el Espíritu del Señor, porque ya se apartó de él. Y todavía los filisteos tan malvados, hermanos, ¿qué hacían ellos? Lo llevaron a Gaza, el lugar donde cometió su fechoría, y ahí lo pusieron en el molino como cualquier hombre, como un animal, hermano, con un pollino, y a latigadas tenía que moler. Imagínense. Terminamos con el tercer pensamiento, hermanos, tercer punto. Gloria a Jesús. La venganza de Sansón, verso 23 al 27. Los filisteos celebraban fiesta, se gozaban. Esos versos lo dejo para usted, para casa, hermanos. Ellos hicieron un gran banquete. Se reunieron en el templo de su dios, Dagón, dice la Escritura. Y se reunieron los príncipes y una gran cantidad. ¿Para qué? Para que se rían, para que vean cómo Sansón, como juguete, hacerlo la burla. Porque eso nos dice los versículos que he mencionado, hermanos. Todavía tenemos un tiempecito. Entonces los filisteos celebran. Hermanos, al comenzar la última escena de la vida de Sansón, la idolatría ebria de los filisteos se manifiesta en toda su extensión. Verso 23 dice: entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, a nuestro enemigo. Dagón, hermano, era un ídolo que adoraban por muchos siglos atrás. ¿Se acordarán ustedes, hermanos? Hay un pasaje en la Biblia donde nos habla acerca de lo que estamos mencionando. En 1 Samuel 5, 2 y 7 vemos ahí que los filisteos, ellos habían ganado la guerra con Israel. Entonces los filisteos cogieron el arca de Jehová y lo llevaron al templo de Dagón. Ahí lo pusieron el arca de Jehová. El arca de Jehová para nosotros es la presencia de Dios. Entonces el arca de Jehová, el arca del pacto, estaba en el templo de Dagón. Y dice que los que estaban, los sacerdotes idólatras, venían al siguiente día. ¿Qué veían? Que sus dioses, Dagón, estaba en el suelo y el arca estaba permanente. Al siguiente día otra vez lo pusieron. Dice que cuando vinieron a ver los ídolos, hermanos, sus cabezas estaban por los suelos y el arca estaba ahí puesta. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová hará justicia con su iglesia, hará justicia con nosotros. Eso nos dice lo que estoy mencionando en 1 Samuel 5, 2 y 7. Y también, hermanos, en 1 Crónicas 10, 10 vemos ahí la muerte de el rey Saúl con sus 3 hijos. Mueren ahí, hermano. Y estos enemigos que hacen lo de degollan, hermano, muertos ya ellos, Saúl y sus hijos, sus cabezas de estos guerreros de Saúl, rey de Israel, hermano, fueron puestos en el templo de Dagón. Ahí estaban colgados, como si fuera, hermano, a hacer ahí que vea toda la gente. Oh, es terrible, hermano.
Eso habla en 1 Corintios, Crónicas, capítulo 10, muerte de Saúl y sus 3 hijos. Sansón muere con los filisteos, verso 28, ya vamos terminando. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Hermano, si usted da lectura por así nomás, como si fuera huele pájaro, no tiene mucho sentido. Pero si usted medita en estos versos, usted va a encarnar esta revelación. Cuando dice, clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Acuérdate, en su angustia clamó Sansón. En su dolor, acuérdate, hizo una oración de todo corazón, hermano, para mí. Yo pienso que así fue. Acuérdate, por favor. Quiero hacer venganza de mis ojos. El siguiente verso. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre los que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. El 30, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Señor, dame tus fuerzas, necesito. Y Dios, hermano, escuchó la oración y tuvo esas fuerzas, porque durante ese tiempo que estaba prisionero ya se le había crecido el pelo. Así que, hermanos, Sansón muere con todos esos sacerdotes paganos, con todos los príncipes. Y dice la Biblia, hermanos, dice el 30, que cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y lo llevaron y le sepultaron entre Sora y Estol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. 20 años lleno de vida, Sansón. 20 años siendo juez de Israel. 20 años solamente él estuvo frente al pueblo de Israel. Y con todo lo que estamos enseñando, hermanos, aprendiendo del Señor, cuidémonos. Pónganse de pie y termino con este verso, 1 Juan 1:9. Pónganse de pie, hermanos. Gloria a Jesús. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y borrar todas nuestras iniquidades. En esta mañana, hermano, usted sabe, usted conoce cómo estamos andando ante el Señor. Donde los ojos del pastor no llegan, los ojos del pastor eterno, pastor de los pastores, llegan. Y usted, mi hermano, está por ahí haciendo cosas que no es agradable para el Señor. En esta mañana el Señor dice: si confesamos nuestros pecados, hoy, hermano, no mañana, hoy, usted confiese su debilidad, su flaqueza. Hay que hacerlo, hermano, antes de entrar a la cena del Señor. Hay que decirle lo que somos. Déjese que el Espíritu Santo, hermanos, brille en nuestras vidas. Y por qué no decir la oración que también hizo en el Salmo 51, cuando David menciona estos versos. El Salmo 51, versículo 10. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Cada uno examinémonos, pidamos al Señor perdón, hermanos. David lo hizo porque se sintió indigno. Y él mismo, este Salmo 51, es su salmo, él mismo lo escribe, hermano. Pero queremos resaltar solamente estos versos. Versículo 10, dice así la palabra del Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Gloria. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esto es lo que David experimentó, reconociendo su condición de hombre pecador. También nosotros, amados hermanos, en esta mañana
Decirle, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Eres tú el digno, el soberano, el todopoderoso, Santo Israel. Eres tú, Señor, hablándonos en esta mañana acerca de Sansón, Señor, que no valoró, Señor, lo que tú habías escogido para él. Vemos cómo termina su vida, Señor, ciego, muerto con los filisteos, con sus mismos enemigos, Padre. En esta mañana, Espíritu Santo, toca nuestras vidas, toca, muévete, muévete. Espíritu Santo de Dios, sigue obrando, sigue orando. Confiesa a tu Señor, hermano. Habla a tu Señor, cuéntale. Dilo, Él quiere escucharte. Él lo sabe, pero quiere escucharte. Él nos conoce. Nuestro acostar, nuestro levantar, nuestro caminar. Él lo sabe. Pero Él quiere que tú lo digas. En esta mañana, amada iglesia, dilo lo que tú eres. Tu carácter. Tu palabra que dices hoy sí, mañana no. Volubles somos muchos de nosotros. Oh, santo, santo. Gloria. Santo eres tú, Señor. Sigamos orando, hermanos. Alguna persona que nos ha visitado, el Señor te ha hablado en esta mañana. Ven a Él, recíbelo como Señor de tu vida. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere darte una nueva vida. Él quiere que tú lo conozcas en espíritu y en verdad. En esta mañana, si hubiera una persona o dos, quisiéramos que pase adelante. Queremos orar por usted. Déjese que el Espíritu Santo moldee tu vida. La invitación está extendida de parte del Señor en esta mañana. Si hubiera una persona o dos, que ya usted vino varias veces, pero no decidió por el Señor, pero hoy el Señor te habló. Hoy el Señor te hizo reflexionar la vida que debes llevar ante Él. ¿Alguna persona que nos ha visitado? Venga, queremos ayudarle espiritualmente, orar por usted, nada más. El resto lo hace el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Jesús. Dios lo bendiga. Gloria a Jesús. Venga, póngase casito. ¿Alguna otra persona? No lo deje para mañana. Hoy es tu día. Hoy el Señor quiere renovar tus fuerzas, quiere perdonarte. Él sufrió el martirio por nosotros. Amigo, amiga, hoy el Señor quiere extenderse su mano, caminar contigo. Seguimos esperando a alguien más en esta mañana. Esto no es porque querramos invitarlo. Él está aquí. Oh, Espíritu Santo, tú que convence de pecado. Espíritu Santo, tú que redarguyes todo pecado. Oh, santo, eres santo, santo. Gracias por las personas que han pasado aquí, Señor, ante tu altar. Bendito y alabado seas tú, Señor. Todavía hay lugar si una persona más quiere pasar adelante. Hoy es tu gran día. Hoy el Señor quiere abrazarte, quiere caminar contigo. Esto no es fantasía, no es cuento de amigo, esto es una realidad. Él vive y viene por su creación, mucho más por su iglesia.
Oh, Jesús. Aleluya. Oramos al Señor, hermanos. Gracias, Señor, por las personas que han pasado aquí adelante, Señor. Oramos por ellos, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, haz la obra, Señor. Señor, haga esta oración conmigo, los que han pasado adelante, y a unos quizás los que no han pasado, pero haga esta oración también conmigo. Señor Jesús, gracias por hablarme. Señor Jesús, te agradezco que realizaste en la cruz del Calvario. En esta mañana, tú sabes mi caminar, tú sabes de mi vida. No puedo ocultar, no hay nada secreto ante ti, Señor. Recíbeme como soy, un pecador imperseguido. Recíbeme como soy. Diga usted: soy un pecador que necesito tu cuidado, necesito tu perdón. Te recibo como Señor de mi vida. Quiero conocerte mejor. Diga usted: gracias, Señor Jesús, por tu sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Repita usted: gracias, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Muy agradecido, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, gobierne, ayude, apoye a mi hermana, Señor, a mi hermano, Espíritu de Dios. Aleluya. Nuevas fuerzas, Padre. Sí, Señor, confianza, Señor, en lo que tú eres, buen Padre, buen Señor, buen Consolador, Señor. Toda maldad, toda maldición que he recibido se va, no tiene lugar, porque es lavado con tu preciosa sangre, Señor. Aleluya. Toda hechicería, toda brujería, en el nombre de Jesús, sale. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria. Glorificamos al Señor, al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Familia, gracias por acompañarnos en esta transmisión y por compartir este tiempo con ustedes. Bueno, les tenemos 4 anuncios importantes para este mes de marzo. El primero, ayuno parcial de 21 días que se dio inicio el 2 de marzo al 22. Y luego tenemos a las inscripciones abiertas del IBICEP segundo ciclo, que inicia el lunes 9 de marzo. Y también están las inscripciones abiertas para el Discipulado 1, que es de modalidad virtual a las 8 de la noche todos los miércoles. Y por último, la reunión presencial de damas el miércoles 11 de marzo. Y también invitarles a los próximos anuncios durante esta semana. Martes de oración a las 7 de la noche, miércoles damas, sábado, adolescentes a las 4 de la tarde y jóvenes a las 6:30 de la tarde. Y los esperamos nuevamente hoy a las 6 de la tarde y el próximo domingo a las 10 de la mañana. También invitarles a que nos sigan en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Central TAF. Bendiciones. Señor vencedor.